Hola, Dios les bendiga. Hay situaciones que están escritas en la palabra de Dios que si la analizamos bien y pedimos el discernimiento del Espíritu Santo, ellas nos van a ayudar a crecer como un salto gigante hacia donde Dios quiere que vayamos. Un ejemplo es el darnos cuenta, ¿no? Con respecto a la Biblia, a su palabra, es en dónde estamos. Estamos pasando tiempo de calidad con el Señor. Estamos verdaderamente pasando tiempo con el Señor. Ese tiempo que yo invierto o el que yo creo que estoy incluyendo a Dios en mi vida me está llevando hacia algún lado. Y no de parte de Dios, sino de mi parte. Estoy colocando yo a Dios, su palabra, su opinión por encima de lo que yo creo. Y a pesar de sentir su presencia o a pesar de tener fe, estoy haciendo lo correcto delante de Él y delante de los demás. Lo que yo hago o creo hacer con Dios o delante de Dios es lo que Dios quiere. Está bien para mí, está bien sobre todo para Él. Fíjense, una de las cosas que más me llama la atención con respecto al arresto de nuestro Señor Jesucristo no es la traición de Judas, porque ya eso estaba profetizado ahí en su palabra. Tampoco era el hecho de que los discípulos huyeron, porque eso también estaba profetizado. Porque el Señor mismo había dicho en su palabra que una vez herido el pastor, las ovejas huirían. Sin embargo, lo que me llama más la atención de todo es que Pedro tenía una espada. Ese apóstol que allá había hecho bastantes milagros en el nombre de Jesús. Ese apóstol que habían entendido que Dios el Padre le había dado el discernimiento de saber que por primera vez alguien había reconocido al Cristo y ese fue Pedro. Ese apóstol Pedro que en un momento difícil de la vida y de la predicación de la palabra por parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo que Él era el pan de vida y mucha gente no entendió, Pedro entendió. Y Pedro dijo unas palabras muy hermosas que confortaron al Señor. Cuando el Señor dijo, ustedes también me abandonarán. Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Y el Señor en esa ocasión y en otras le dijo a Pedro que ese discernimiento que Pedro tenía era una bendición porque había sido dado a Pedro por el Padre. Con todo y eso, Pedro tenía una espada. En esa época gobernaba el Imperio Romano. Ya tenían cientos de años haciéndolo. Los romanos eran duros como gobernantes. Los romanos, cuando invadían un pueblo, lo primero que hacían era desarmar su ejército y desarmar la población. Pasaban casa por casa y se llevaban incluso los utensilios de cocina, como los cuchillos, los tenedores y los utensilios de agricultura, para que los pueblos invadidos no pudieran defenderse. Una vez invadidos, establecían guarniciones e iban devolviendo, de acuerdo a la docilidad de los pueblos, iban devolviendo los utensilios de agricultura y también los de cocina, como los cuchillos y tenedores. Mas, sin embargo, jamás se le permitía a la población armarse. Para que tú tuvieses una espada en el Imperio Romano, o eras romano o estabas en completa rebeldía contra los romanos. Y Pedro tenía una espada. Entonces, ¿de qué le sirvió a Pedro el discernimiento del Padre? ¿De qué le sirvió a Pedro estar 3 años en la presencia de nuestro Dios? ¿Creció verdaderamente o tuvo que pasar por un salto de madurez en el momento menos indicado para Pedro, en su peor momento, donde se sintió después
que no había comprendido nada y aparte de eso, posteriormente a haber herido a esa persona con la espada y haberle cortado la oreja derecha a un soldado del templo, Pedro negó al Señor. Es algo que nos pone a pensar y a reflexionar, porque ahora, en estos tiempos, nosotros también, a pesar de que decimos que obedecemos a Cristo y que queremos pasar tiempo con Él, tenemos una espada afilada también, que son nuestros propios argumentos y nuestras propias opiniones. Con esa espada del argumento vamos cercenando todo contacto con los demás que no están de acuerdo con nosotros. Dentro de la iglesia pasa y fuera de la iglesia también. Dentro de nuestro entorno familiar y fuera de nuestro entorno familiar, cuando nosotros en rebeldía y aún diciendo que pasamos tiempo con el Señor, tenemos una espada. Pedro tuvo que confiar plenamente en el Señor para envainar la espada y tuvo que entregarse totalmente a Cristo para vivir el resto de su vida sin su espada. Tuvo que crecer y dar el salto de la madurez para comprender que con Cristo no se va a medias. O confiamos plenamente en el Señor y dejamos todos nuestros argumentos a un lado, o pagamos el precio, herimos a los demás y nos herimos a nosotros mismos y vivimos en rebeldía contra Dios, contra el sistema, contra todas las cosas. Este pastor, nuestro Señor Jesucristo, pasó por todas estas cosas, no por en vano, ni en pérdida, ni porque había sido derrotado. Al contrario, pasó por todas estas cosas para que el día de mañana, cuando nosotros saquemos la espada del argumento, Él diga, yo lo sé y lo comprendo, porque yo también lo viví. No, Señor, es que fui humillado en este trabajo, mira cómo me maltrataron. Y Él dice, eso lo viví yo por ti. No, Señor, estuve enfermo y vi cómo los demás sanaban y tú no me sanaste. Y el Señor te dirá, yo también viví eso por ti. No, Señor, es que no tengo nada y muchos tienen y muchos prosperan y yo no tengo ni casa. Y el Señor te dirá, yo también perdí todo y lo hice por ti. Porque aquel que el Hijo del Hombre no tiene una piedra siquiera donde poner su cabeza. Así que delante del Señor, nuestra espada del argumento, nuestra espada de nuestra opinión egoísta, hay que envainarla y después soltarla en el nombre de Jesús y desecharla. Nuestra espada del amor propio, nuestra espada del remordimiento y no arrepentimiento, nuestra espada del odio, nuestra espada de la codicia, de la envidia, nuestra espada que hiere primeramente nuestro corazón y tal vez y mayormente hiere también el corazón de personas que realmente nos aman. Así que como Pedro hemos usado la espada y como Pedro Dios ha tenido que sanar la herida que nosotros hemos causado. Y como Pedro hemos tenido que soltarla completamente para decir, bueno, Señor, yo tengo miedo y creo que debería seguirme defendiendo con mis argumentos y con mi espada, pero tú has ganado y yo voy a confiar plenamente en ti, porque tú eres el Cristo. Y así como a Pedro, a mí también el Padre me lo reveló. Y así como a Pedro, yo también he decidido, a pesar de tener miedo, confiar en ti, Señor. Y la mejor oración que usted puede hacer es entregarle a Dios todos sus miedos y su espada del argumento y decirle, yo creo que tengo razón porque he sido lastimado y he sido maltratado y he sido tratado injustamente y por eso soy así o creo tener la razón. Pero Señor, tú comienza a obrar en mi corazón, a transformarme, a hacerme entender qué es lo que está mal en mí para yo poder arreglar lo mío primero, para poder comprender el mal del otro. Les amo.
y deseo lo mejor para ustedes. Pero también les digo